nunca. El olvido es el pájaro que vuela bajo el suelo, sumido en las raíces infinitas del árbol deshojado. El olvido es la anciana con los ojos vacíos, las arañas que tejen nuevos párpados cerrados, nuevos duendes que urden bruma en las ramas del mito. El olvido es el diente que desgarra la noche, que sangra moribunda, que llora gotas negras que no se ven, pero que gritan sin voz y que arden húmedas dentro, muy dentro. ¿Quién es la antípoda de quién? Si tú saltaste al mar desde aquel árbol, saliéndote del mapa sin dejar siquiera anchura a este vacío. El recuerdo es la sombra torpemente zurcida a los talones y el olvido, la piedra que no termina nunca de caer. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Mirador de la Cultura, un jueves más aquí en TG7, la televisión municipal de Granada. Acabamos de escuchar un poema de Gerardo Rodríguez, habla del libro Anacronías que acaba de publicar en la editorial granadina Valparaíso, y esta noche nos acompaña aquí en el plató. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches, un placer tenerte, Daniel, en esta tu casa para hablar de poesía. La última vez que recuerdo que estuviste por aquí hablábamos de novela. Eres un escritor ambivalente, te manejas en los dos géneros, ahora hablaremos de eso, pero antes que nada me gustaría que nos presentara este libro que acaba de ver la luz en esta época tan complicada para presentar un libro, ¿no? Sí, desde luego, en cuanto a presentación va a ser complicado porque con todas las medidas de seguridad va a ser difícil, pero bueno, hay otras formas de llegar, ¿no? Y para empezar, pues desde aquí, desde los medios, el apoyo que nos dais a los escritores es fundamental. Y bueno, habrá que reinventarse, seguramente alguna presentación virtual. Creo que también es un momento de recogimiento para la lectura, así que sí es cierto que el poemario, en mi caso, yo creo que va a ser un momento ideal para leerlo. Cuéntanos cómo ha surgido Anacronía y el bueno, porqué de ese Anacronía título. Es un proyecto muy personal. Ya venía, como comentábamos antes, de una colección de relatos donde abría la puerta a mujeres rurales y a sus historias personales. Aquí Anacronía surge de una pérdida personal, el fallecimiento de mi hermano en un accidente de moto hace ya 19 años, es decir, hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, he necesitado todo ese tiempo para filtrar ese dolor, esa pérdida. Y bueno, me he nutrido de una experiencia muy personal como es esa pérdida. También me he nutrido de un viaje a Nueva Zelanda que realicé justo un año después de su muerte para terminar mi tesis doctoral, además de una autora neozelandesa. Y ese viaje retomado desde esa tranquilidad de la que hablaba Wordsworth, ¿no? El poeta romántico, que las emociones hay que canalizarlas desde ese reposo. Y bueno, yo he necesitado tiempo y un día bajé al sótano de mi casa, me encontré con una especie de diario que escribí en esa época, en ese viaje a Nueva Zelanda, me encontré con unas fotos comentadas y de repente me di cuenta de que quería darle forma en formato de poemario. Lo tuve clarísimo y a partir de ahí pues lo fui trabajando, y lo que encontramos en Anacronía es ese viaje a la ausencia, al dolor, a la pérdida, pero a través de un viaje que se convierte en un viaje de reparación emocional. Y consta de 3 partes. La primera, digamos que hay una voz poética que se monta en un avión con destino a Nueva Zelanda. La primera parte sería recuerdos, se titula Ayer, y son recuerdos dentro de ese avión, recuerdos de infancia, de esa experiencia traumática de la pérdida, del dolor dentro del seno familiar, o sea, van saliendo personajes de esa familia. La segunda parte sería el viaje por Nueva Zelanda, formato pues, de visita casi turística, pero se convierte en una cartografía de la cultura neozelandesa, porque dialogo con obras pictóricas, literatura, música, siempre desde la pérdida, filtrado por esa pérdida personal. Y por último, la última parte, que se titula Porvenir y tiene lugar en Granada. Entonces digamos que se convierte en una cartografía granadina, con lugares emblemáticos de Granada, pero una vez más filtrados por esa pérdida, ya con un sabor a reparación emocional. Y bueno, sería un poco la idea.
¿Y por qué la poesía, Gerardo? Si es verdad que tu estreno en el mundo literario fue a través de ese libro de relatos, ¿por qué encuentras que para contar esto que necesitas contar el formato de la poesía y no el del relato? Bueno, mis relatos ya de entrada son relatos en los que rescataban la habla rurales de mujeres rurales con sus historias personales a través de memoria histórica, pero es cierto que el marco de los relatos era una prosa lírica. Es decir, que yo de entrada sí que la forma de construir los relatos tiene mucho de lirismo, ¿no? Y cuando me enfrenté a esa idea de explorar la pérdida, tuve claro que tenía que ser en formato de poesía. Es decir, el lirismo ya me venía de antes. Es cierto que yo había trabajado la poesía, pero nunca había visto la luz, y sí que vi que la manera de explorar ese tono elegíaco tenía que ser a través de la poesía. Y ya te digo que no me planteé siquiera la opción eso de una novela o de una colección de relatos. Sabía que tenía que ser con una voz poética, una voz lírica. El libro, como bien has explicado, está muy bien estructurado en esas tres partes. Uno se asoma a este libro y ve un libro, no una colección de poemas. La construcción de esos poemas, ¿llevaron su guión o eran flashes, ideas que te iban surgiendo a partir de esos recuerdos y de ese tamizar del tiempo, ¿no? Sí, inicialmente fueron surgiendo poemas sueltos y al poco, yo creo que fue al poco, de repente lo vi claro. Vi claro que quería el formato de viaje que me proporcionaba ese juego, bueno, casi metafórico, ¿no? Ese viaje a Nueva Zelanda que era real, es decir, que tuvo lugar ese viaje, pero sí que me di cuenta que quería esa estructura, ¿no? Quería dialogar con esa cultura aparentemente tan distante, pero al mismo tiempo tan cercana, que es parte un poco de lo que voy montando en el libro, ¿no? Esa especie de lugar otro, a lo Foucault, ¿no? Donde ese viaje a la antípoda, al otro lado, para intentar encontrar un vacío, una persona que se te escapa, ¿no? de tu geografía emocional, de repente me di cuenta que todos esos contrastes funcionaban muy bien en este formato de viaje. Entonces tuve claro que quería que fuera Nueva Zelanda y tuve claro que necesitaba un retorno a mi lugar de origen, a mi lugar que me conecta con esa persona perdida, ¿no? Y entonces casi desde el principio tuve clara la estructura y a partir de ahí los poemas fueron viniendo, fueron montándose. Un libro de distanciamiento, pero también de cercanía, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que lo que decía antes, ¿no? Para crear hay que distanciarse. Entonces, qué mejor manera que irse al otro lado del mundo, ¿no? Porque Nueva Zelanda es justo la antípoda de España. Y en mi caso, simplemente sentí que tenía que explorar esa otredad, ese quitarme de en medio, ¿no? Porque además, cuando ocurrió el accidente, claro, al ser algo tan repentino, no tuve tiempo de digerirlo, no pude digerirlo tampoco en todo ese momento, ¿no? Entonces, ese viaje para mí fue el viaje de reencontrarme, pero al mismo tiempo alejarme, ¿no? Y claro, esa dicotomía aquí y allí, olvido, recuerdo, es algo que va a impregnar todo el poemario. La memoria, se dice muchas veces, también es una construcción. Muchas veces no sucede que uno vuelve a un lugar que recuerda de pequeño y no tiene nada que ver con lo que es ese espacio en la actualidad, y uno lo ha reconstruido. Con los sentimientos pasa lo mismo. Esos poemas que conforman Anacronía han matizado esos sentimientos, no solo ese dolor, sino todo lo que engloba por la pérdida de un familiar tan directo como un hermano. ¿Ves ahora con esa distancia de manera distinta a aquellos días? Totalmente. Además es que en el fondo, aunque hay una base autobiográfica muy fuerte, yo diría que entronco un poco con la tradición literaria en general, pero me viene a la cabeza concretamente el poemario de Ángeles Mora, Ficciones para una autobiografía, donde ella creaba una autobiografía, pero insistía en que había un elemento ficcional, ¿no? Yo creo que pasa un poco lo mismo conmigo, ¿no? Sí es verdad que hay recuerdos de infancia, recuerdos pues del momento de la pérdida, pero todo eso está filtrado por una voz poética que además va mutando a lo largo del poemario, e incluso en esos primeros poemas de la primera parte, que son los más cercanos a mi memoria, hay una construcción en todo momento. Y para mí creo que es lo interesante, ¿no? Porque yo quería expresar mi pérdida,
pero al mismo tiempo quería que esto pudiera proyectarse a la pérdida de cualquier persona, de alguien muy cercano, tan cercano como un hermano, ¿no? Entonces creo que es lo que he pretendido hacer, y de hecho Teresa Gómez, que me escribe, por cierto, la contraportada, ella habla, me gustaría leer simplemente el comienzo, claro, que dice: anacronía es un artefacto poético de calculada precisión que pretende desactivar el dolor causado por la ausencia con una herramienta bien afilada, la memoria. Creo que esa es la clave, ¿no? Está ahí la memoria, se convierte en una herramienta para explorar ese dolor, pero una construcción ficcional. Al final es la magia de la poesía, que también contribuye a reestructurar esos recuerdos. Y bueno, también me viene a la memoria Javier Lostalé. Hace nada leí algo de él que decía que la poesía, la literatura en general, nos permite escuchar lo que no pudimos oír, ¿no? Lo que no pudimos escuchar en determinado momento, y todo eso con una especie de mentira bella, ¿no? Creo que aquí hay algo de eso, ¿no? Evidentemente, cuando recordamos el pasado siempre lo transformamos, siempre lo embellecemos, tratamos incluso de acercarnos desde esa reparación, y yo lo he intentado hacer con las herramientas de la poesía. Claro, que te iba a preguntar precisamente si acaso es posible escribir sin memoria, ¿no? Imposible. No, yo creo que además es la herramienta de la que hablaba Teresa, el material del que partimos, y bueno, el resto es pues transformarlo, porque si no, no sería literatura, si no sería una memoria, ¿no? Pero al mismo tiempo esa memoria personal, en mi caso, yo creo que es interesante ver también cómo trato de presentar una memoria muy personal, de una pérdida muy personal, pero trato de entroncar desde lo personal a lo político, porque por ejemplo en mi caso ese viaje a Nueva Zelanda se convierte en un intento de recordar esa memoria histórica del Pacífico, ¿no? Que al mismo tiempo no es tan distante a la memoria histórica que tenemos nosotros aquí, que de hecho es lo que yo pretendía rescatar en Hijas de un sueño, y aquí también lo hago. Es decir, ese viaje por Granada se convierte en un viaje de reparación histórica, de memoria histórica, de esa mezcolanza de culturas que son los lugares que voy visitando, y trato de unir la memoria del Pacífico con la memoria tan cercana a nuestra, para ver que aun siendo tan distintas, no lo son. Es decir, partimos de unas pérdidas muy parecidas, con diferencias culturales que embellecen esa diferencia, pero al final conectamos en esa pérdida uno y otro, ¿no? La memoria del escritor específicamente, aparte de esas vivencias, de esos lugares, de todos esos sentimientos, se nutre de unas lecturas. ¿Cuáles son las lecturas de la memoria de Gerardo Rodríguez? Complicado, porque creo que en mi caso, por mi bagaje de literatura lengua inglesa, porque claro, soy profesor de literatura lengua inglesa, tengo un bagaje que me viene muy de ahí, ¿no? Desde los románticos ingleses, yo me quedaría con Keats probablemente, y con Blake, a figuras como Emily Dickinson, Cristina Rossetti, también con esa sensibilidad especial, Catherine Mansfield, evidentemente, Virginia Woolf. O sea, viniendo también a la poesía confesional de los 60 americana, como Sylvia Plath o Anne Sexton, por ejemplo. Pero luego, claro, nos venimos al entorno de aquí, el nuestro, y bueno, la poesía de la otra sentimentalidad, que queda bastante reflejada, porque es la que voy utilizando sistemáticamente citas de figuras como Ángeles Mora, Teresa Gómez, Luis García Montero, Egea, y bueno, sobre todo también mujeres como Chantal Maillard, Francisca Aguirre, que para mí es una influencia ineludible, los poetas de la generación del 50, que podría mencionar tantos, pero sí que hay una sensibilidad mezclada, y creo que en este libro he tenido la posibilidad de hacerlo precisamente por ser un viaje al Pacífico y entroncar con la literatura en lengua inglesa, y se mezclan las dos culturas que me han influido más, ¿no? Y en esa cartografía que forma parte de este libro, Granada, ¿de qué manera se filtra para no caer en lo costumbrista, en la imagen más manida del retrato de una ciudad? Fue probablemente una de las partes más complicadas, porque era consciente justamente de lo que tú dices, ¿no? Cómo no caer en ese costumbrismo tan manido, tan trabajado, ¿no? Y bueno, me dejé llevar, y lo que hice fue coger lugares emblemáticos, algunos tal vez más obvios, ¿no? Como la Alhambra con la Escalera del Agua, por ejemplo,
otros también evidentes, pero filtrados siempre, incluso por ejemplo Hotel Reuma, ¿no? Que es para mí un lugar tan emblemático de Granada, y siempre lo filtro. Yo creo que la manera de hacerlo ha sido traérmelo a mi terreno, a mis propias vivencias personales, a lo que me provocan esos lugares desde esa pérdida, tratando de ubicarlo desde ahí. Y yo creo que ha sido la aportación que hago, es que tú puedes hacer esa cartografía que ha estado tan trabajada, pero ofrezco no sé, un sabor muy personal, sobre todo porque esta parte me permite a mí salir un poco a flote, ¿no? O sea, es la parte final donde la voz poética ya se reencuentra con su ciudad, pero después de haber pasado por la otredad del Pacífico, y creo que de alguna manera también traigo ese sabor del Pacífico a revisar estos lugares tan nuestros y tan trillados, ¿no? Entonces una cartografía yo creo que muy personal. No sé si te invitaría a que nos leyera uno de los poemas de esa parte más granadina del libro. Muy bien. Pues mira, ya que no he mencionado tal vez de Escalera del Agua, si os parece. Escalera de agua. No hay grito más atroz que el del silencio, ni arrullo más genuino que el del agua. No hay diques que contengan el ayer, ni saltos, ni fronteras arbitrarias. No hay olvido en el musgo, ni rigor en la roca. No bajo los peldaños, ni lloro por tu ausencia, pues soy gota del río cristalino, que fundida en tus dedos, abraza la ciudad. Subyace en el libro y en esta conversación ese carácter sanador de la poesía, ¿no? Hay quienes sostienen casi científicamente que la poesía puede curar. Estoy convencido de ello, y de hecho por eso fue una de las razones por las que elegí el formato de la poesía para este libro. Justo ayer una amiga mía me decía que le había recordado, y en el fondo creo que funciona muy bien, la imagen del arte japonés del kintsukuroi, que supone arreglar cerámica, pero enfatizando la grieta, la fractura, ¿no? O sea, una cerámica que se te ha roto y que en lugar de tratar de ocultar esa grieta, no solamente la visibilizas, sino que además lo haces con oro, como hacen ellos, ¿no? Entonces es una forma de hacer bella la grieta, la fractura, y creo que hasta cierto punto es un poco lo que yo hago con este libro. El dolor es ineludible, quiero decir, de hecho ya algunos amigos han leído el libro y me decían que había momentos en los que tenían que parar, porque ciertamente hay momentos muy duros, hay algunos poemas que son bastante más desgarradores, otros que tratan de revisar el dolor desde la sutileza, desde escenas cotidianas, pero en cualquier caso al final lo que yo he tratado de hacer es desde ese dolor tratar de infundir una luz que te permita sanar, que te permita, bueno, pues si hay que llorar se llora, pero tratando de aceptar esa pérdida y sobre todo de no ocultarla, porque al final eso es lo que nos hace daño, ¿no? Y creo que hay que visibilizarla y darle ese oro que se merece, ¿no? Esa fractura, para encajarla y para convertirla en parte de tu luz, en parte de tu vivencia personal. Y esa imagen me parecía bonita y creo que es un poco lo que he tratado de hacer yo. ¿Has escrito poesía durante el primer confinamiento que tuvimos desde marzo? Tenía un proyecto de otra colección de relatos muy diferente a la primera, y ese encierro, no sé por qué, de repente me hizo retomar el proyecto que lo tenía abandonado, y fundamentalmente ha sido el completar esa colección de relatos. Pero sí es verdad que también he tenido tiempo de escribir poemas. De hecho, hay como otro proyecto de poemario ahí muy incipiente y sí que he ido escribiendo, pero he tratado de evitar que digamos que se filtrara esa situación actual, precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Porque yo creo que hay que asimilar las situaciones para poder escribirla un poco desde el reposo, ¿no? Entonces, por eso he intentado que no me llevara un poco la creatividad a tratar de reflejar esta situación actual en la poesía, porque en mi caso yo prefiero digerirlo, ¿no? Y sí que he escrito algo relacionado con el tema, pero los poemas que he ido produciendo en este periodo tratan de evadirme un poco de ahí, ¿no? Entonces no podemos hablar todavía de un trabajo, de un libro en ciernes de poesía. Sí que lo hay. Ya, digamos que la idea la tengo, y tengo algunos poemas avanzados. Ya incluso de antes del confinamiento había empezado a escribir, además en una línea bastante diferente. Anacronía no tiene nada que ver, pero sí que hay algo ya. Se puede decir que va empezando a coger forma. Lo que pasa es que, claro, que mi problema es que también con toda mi labor docente, investigadora,
Me cuesta mucho buscar los huecos para poder escribir, pero como siempre hay esa necesidad, al final se buscan, ¿no? De alguna manera. Decíamos al principio que va a ser complicado presentar el libro de la manera tradicional a la que estamos acostumbrados, pero es verdad que en este tiempo de pandemia se ha popularizado mucho pues todas estas presentaciones online, lecturas de poesía online. ¿Tú te sientes cómodo cuando, pues no sé, un recital de poemas de alguien, ponerte delante de la pantalla a escuchar esos poemas? Sí, yo creo que también precisamente por esta situación de pandemia y porque en mi caso nuestra docencia ya desde el segundo cuatrimestre del año pasado tuvimos que recurrir a la docencia online y ahora pues comenzamos con una docencia presencial, pero era presencial y virtual al mismo tiempo porque había que dividir los grupos y yo daba mi docencia presencial pero con micro y proyectándolo a través de la cámara para la otra mitad del grupo, ¿no? Entonces, claro, ahora que además volvemos a docencia virtual, digamos que me siento cómodo, ¿no? Porque ya me he acostumbrado un poco a ese espacio. Ciertamente no es igual y bueno, se echa mucho de menos el contacto directo, ¿no? En las clases lo echo mucho de menos y en un recital de poesía o en una presentación de un libro es igual, te falta. Sí que ves, notas el arropo de la gente al otro lado, pero te falta esa conexión física. Pero sí, me he hecho ya un poco a la virtualidad, tengo que reconocerlo. Pues muy bien. Afortunadamente aquí hemos podido estar físicamente sin tener que recurrir, aunque no se descarta que en un futuro tengamos que tirar de nuevas tecnologías también en este programa. Se nos acaba ya el tiempo, Gerardo, y no me gustaría que termináramos sin escuchar otro de los poemas, un último poema de estas Anacronías. Pues voy a leer un poema de la segunda parte de Nueva Zelanda que, como decía, entablo un diálogo con la cultura de Nueva Zelanda, desde la pintura, la música, la escultura, y voy a leer un poema donde dialogo con la canción Don't Dream It's Over de Crowded House, una banda neozelandesa australiana de los 80, con una canción que os invito a que la recordéis porque os sonará, Don't Dream It's Over. Y el poema que voy a leeros es el que cierra la parte de Nueva Zelanda, que se titula Ni lo sueñes. Ni lo sueñes. A veces me pregunto si la muerte es el fin, si perdimos la guerra o tan solo empezó, si atrapamos la lluvia en cuencos de papel o nos ahogamos. A veces me pregunto si la muerte es el fin, si las sombras de ayer se disiparon, si el mundo levantó un muro entre los dos o lo rompimos. Habrá más horizontes si redobla mi pecho el tambor que te late y que me late, si aún cuento los pasos hasta verte otra vez. Muchísimas gracias, Gerardo. Un auténtico placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues hasta aquí el Mirador de la Cultura por esta semana, con una recomendación: acérquense a su librería más cercana y busquen este libro, Anacronías, no se van a arrepentir. Buenas noches y volvemos el próximo jueves aquí en TG7, la televisión municipal de Granada, el Mirador de la Cultura.